Capítulo 11. Estilos de respiración y entrenamiento. Aquí hay un dato interesante sobre el futuro Hachira de la llama. ¿Sabías que aprendió su estilo de respiración casi por completo gracias al diario y los manuales que dejaron los anteriores Hachira de la llama? Al principio me sorprendió porque pensé que al menos recibiría algo de entrenamiento de su padre, pero no, aparte de unas pocas indicaciones y una paliza en la que le dijo a su hijo lo inútil que era todo su entrenamiento, su padre era un completo bueno para nada. Aunque mejor que no me escuché decir eso. Él seguía sintiendo un profundo respeto por su padre y no permitía que nadie hablara mal de él. Admiraba a su padre por todo lo que había hecho y Rengoku no lo culpaba por cómo había terminado. Un trabajo como el suyo podía quebrar a cualquier hombre, dijo mi amigo. Su padre había sido fuerte durante suficiente tiempo. Había salvado suficientes vidas. Ahora era su turno de hacerlo, era su turno de cargar con el peso que había llevado su padre. Eso fue lo que me dijo. En fin, cambiemos de tema a algo más interesante. Los estilos de respiración, tal como dijo Rengoku, los había estado entendiendo terriblemente mal todo este tiempo. No era de extrañar que no pudiera utilizarlos correctamente, y mucho menos completar mi propio estilo de respiración. El problema estaba en mi forma tan simplista de pensar y en mi falta de creatividad. Estaba demasiado atrapado en la lógica y en lo que recordaba del anime. Inhalas enormes cantidades de aire y aumentas la cantidad de oxígeno en tu sangre para que tus músculos reciban un impulso de energía y rendimiento. Vivía según esa afirmación, y estaba equivocada. No estoy seguro de cómo compararlo, pero intentaré hacerlo de esta forma. Imagina que una respiración pudiera representarse con cualquier número y que mi capacidad para una sola respiración fuera 10. Entonces sería algo así. 10 más 10 más 10 más 10 más 10 igual a 50. Tomaba tanto aire como podía y obligaba a mi cuerpo a absorber todo el oxígeno posible. Pero esa era una forma primitiva de hacerlo. Aprendí que usar patrones de respiración únicos y formas correctas podía tener enormes efectos en la manera en que mi cuerpo se fortalecía. Así que podía hacer algo como 10 por 5 igual a 50. Usar un patrón adecuado y saber exactamente qué quería conseguir me permitía aumentar muchas veces la eficiencia de mis respiraciones. Lo que requería 5 enormes inhalaciones podía lograrse con 2 si se aplicaba la técnica correcta. Y además había muchas otras cosas que podían tenerse en cuenta. Había maneras adecuadas de exhalar, la forma en que sincronizabas tu respiración con los latidos de tu corazón, e incluso la postura podía tener un impacto significativo. Toma el número negativo como una exhalación. Menos 10 por menos 9 más 10 igual a 100. Todo se trataba de los patrones. Y así como podías obtener un efecto positivo, si usabas una forma y un patrón incorrectos, también podías obtener un efecto negativo. 9 más 10 por 0 más 5 igual a 5. Espero que esta comparación tenga sentido, porque era la forma más sencilla en que podía explicarlo. En conclusión, el estilo de respiración no dependía de la capacidad pulmonar, nunca se trató de eso. Todo giraba en torno a las formas y al patrón con el que respirabas. Cuando aprendí esto, estuve a punto de saltar y ponerme a bailar de alegría, porque si había algo en lo que era bueno, era en aprender y observar los patrones de las cosas. Después de todo, los estilos de respiración también eran un movimiento, todo bajo el lenguaje del cuerpo. Detente, ya es suficiente, le dije a Rengoku, que tenía una enorme roca sobre la espalda mientras hacía flexiones. Solo estás destrozando tu cuerpo. Rengoku era un fanático del entrenamiento. Su entrenamiento era tan intenso que casi me daba miedo cuando lo vi por primera vez. Me asustaba porque podía ver con todo detalle cómo su cuerpo trabajaba y se desgarraba con cada serie de ejercicios que soportaba. Nunca antes había visto a alguien entrenar de una manera tan brutal y salvaje. Me recordaba a Midguy de Naruto. De hecho, creo que eran la misma persona en universos diferentes. En lugar de gritar Juventud, Rengoku gritaba, prende tu corazón en llamas. mientras destruía su cuerpo y lo forjaba como una espada. Ese es precisamente el objetivo, Seiji. ¿Por qué no vienes a entrenar conmigo? Déjame demostrarte que todo es posible si te lo propones. No. No iba a soportar un entrenamiento tan infernal para no obtener literalmente ningún beneficio. Podía ver cómo funcionaban mis músculos y entrenaba solo lo suficiente para estimularlos, permitiéndoles luego el tiempo necesario para crecer y así obtener el mayor progreso posible en un periodo determinado. Lo que hacía Rengoku era, de hecho, contraproducente. Se estaba sobreentrenando y, en términos de aumentar la fuerza muscular y desarrollar el cuerpo, estaba arruinando sus propias ganancias. Intenté decírselo varias veces, pero no me escuchó. Al final,
simplemente llegamos al acuerdo mutuo de que teníamos estilos de entrenamiento diferentes. Yo utilizaba mis dones para obtener el máximo progreso del entrenamiento, mientras que él utilizaba su determinación para fortalecer no solo su cuerpo, sino también su mente. Cada uno de nuestros estilos tenía sus ventajas y desventajas. Objetivamente hablando, mi estilo de entrenamiento era superior y obtenía el máximo progreso. Pero, por otro lado, Rengoku no solo entrenaba su cuerpo, sino también la resistencia de su mente. Fue gracias a su entrenamiento absurdamente intenso que era capaz de superar sus límites y lograr lo imposible cuando era necesario. Como ocurrió cuando luchó contra Kasa. Al final, solo era cuestión de elegir. ¿Cuál preferirías? Esto me recordó al entrenamiento científico frente al ego lifting en el gimnasio. ¿Cuál era el mejor método? Por cierto, esto no significaba en absoluto que yo no entrenara duro. Entrenaba tan duro como mi cuerpo podía soportar, pero Rengoku estaba en otro nivel. Era un monstruo. Y creo que se haría más fuerte a su manera. ¿Quién era yo para intentar detenerlo cuando sabía perfectamente que iba a volverse más fuerte? 100. Gritó Rengoku, antes de ponerse de pie con los brazos levantados. Hice una mueca cuando vi el desgarro muscular en su tríceps y en los músculos del pecho. Eso tardaría al menos 2 semanas en sanar correctamente, pero probablemente volvería a entrenar pasado mañana. Supongo que aquí estamos sobreviviendo gracias al puro poder Snen. Seiji. Vamos a correr alrededor de la montaña. Dijo, y solté un suspiro. Negué con la cabeza y terminé cediendo. Supongo que podía salir a correr. Unos minutos después estaba luchando por alcanzarlo. Él dijo que corriéramos alrededor de la montaña, pero lo que realmente quiso decir fue que sprintáramos tan rápido como pudiéramos alrededor de la montaña. Maldito bastardo anormal. Entrenamos así durante una semana. Siempre que teníamos tiempo combatíamos entre nosotros, y el vencedor siempre era yo. Pero lo curioso de vencer a Rengoku era que nunca estuvo ni cerca de darlo todo. Su cuerpo simplemente no podía emplear toda su fuerza contra alguien a quien apreciaba. También aprendí la respiración de la llama junto a Rengoku, y fue tan amable dejarme leer los manuales de los anteriores Hachira de la llama. Logré aprender todas las formas en una semana. Avancé muchísimo, sobre todo porque Rengoku siempre estaba dispuesto a demostrármelas y mis ojos lo veían absolutamente todo, así que era mucho más fácil aprenderlas. Aunque todavía estaba muy lejos de dominarlas, creo que aumentaron mi poder de combate general varias veces. También cazábamos demonios durante la noche y aquello se convirtió en un hermoso momento de unión entre nosotros. Los momentos que pasamos bajo la luna serían recuerdos que conservaría para siempre. Entonces pasó una semana y por fin llegó el momento. La selección final. Capítulo 12. La selección final. El mundo era hermoso. Pero los demonios corrompieron este mundo. Su fea existencia y sus malvados corazones eran una mancha en este hermoso mundo. Tal belleza no merecía semejante inmundicia. Así que los llevaré a la extinción. Liberaría al mundo de su imperfección. Y empezaría por esta montaña. Ese era mi proceso de pensamiento mientras subía por el sendero y las escaleras del monte Fujikasane. La montaña estaba cubierta de hermosos árboles de glicinia desde la base hasta la mitad de la montaña. Las flores desprendían un hermoso resplandor rosado, púrpura y lavanda, y sentía como si estuviera en un reino completamente distinto. Había árboles de glicinia en la base, pero era a mitad de la montaña donde abundaban más. El lugar era tan brillante. Era más brillante que el día. Las flores de glicinia desprendían un dulce aroma que convertía el simple acto de respirar en una experiencia placentera. Eran suaves al tacto y su belleza hacía que incluso dudases en parpadear. Era un festín para todos los sentidos. Deseaba tener los oídos funcionando, porque estaba seguro de que producirían un sonido tan relajante cuando el viento soplara entre ellas. Jajajaja, Seiji, pareces borracho. Dijo Rengoku mientras me daba una palmada en el hombro. Sí, amigo mío, estaba borracho. Borracho de belleza. Mis ojos sentían como si estuvieran teniendo un orgasmo con solo contemplar aquel hermoso paisaje. No es broma, estaban derramando lágrimas a chorros. Los escalones estaban cubiertos por una fina capa de algas, pero aún así estaban extremadamente limpios y bien cuidados. Pilares rojos con palabras escritas en kanji se alzaban a los lados de las escaleras y le daban un ambiente japonés muy particular. En conclusión, iba a asistir a la selección final todos los años. Por fin llegamos a la mitad de la montaña, donde había un pequeño claro con una plataforma. Rengoku y yo fuimos los primeros en llegar, así que decidimos colocarnos bajo el árbol de glicinia más grande,
que además ofrecía una vista perfecta de todo el recinto. Esperamos mientras los demás participantes iban subiendo lentamente la montaña. Rengoku y yo juzgábamos a todos los que llegaban. Dábamos nuestra opinión sobre quién parecía fuerte y quién tenía potencial para superar la selección final. Yo usaba mis ojos para evaluarlos y Rengoku afirmaba que su intuición nunca se equivocaba. Ese parece fuerte. Míralo, está cubierto de cicatrices. Está claro que su corazón arde de determinación. Definitivamente aprobará. Sí, y no son solo cicatrices. Le faltan 3 dedos. No podrá sujetar bien una espada. Suspende. Mira a ese gigantón. Parece fuerte. Eso solo es genética. Sus tendones son débiles y sus músculos muestran una falta de desarrollo adecuado. Además, está demasiado gordo. Y ese. Sus ojos me ponen la piel de gallina. Es ciego del ojo derecho. Mira a ese que lleva una espada larga. Es tan larga que tiene que cargarla en la espalda. Parece que sabe luchar de verdad. Puede ser. Sus músculos están desarrollados de la manera perfecta. Eso me dice que al menos sabe blandir una espada. Puede que apruebe. Oh. Conozco esa máscara. Es discípulo de Urokodaki, el Hachira del agua retirado. Todos ellos llevan esa máscara tan característica. Está muerto. ¿Qué? ¿Por qué? No preguntes. Oh, esa chica tiene los pezones invertidos. Es raro. Seiji. Ups, lo dije en voz alta. En unas pocas horas, el pequeño recinto se llenó de jóvenes guerreros que deseaban convertirse en cazadores de demonios. Todos tenían esa mirada en los ojos, como la de un estudiante a punto de enfrentarse a los exámenes finales. La mayoría se miraba entre sí como si fueran enemigos, y eso no era bueno. No íbamos a competir unos contra otros en la selección final, se trataría de sobrevivir, y quizá tendríamos que trabajar juntos. No te servía de nada fulminar con la mirada a todo el mundo. Cuando todos los participantes estuvieron reunidos, una mujer de cabello blanco, escoltada por 2 cazadores de demonios, caminó hacia la plataforma y subió a ella. Buenas noches a todos. Comenzó la mujer de cabello blanco, y todos dirigieron su atención hacia ella. Mi nombre es Lady Amane Ubuyashiki. Bienvenidos participantes a la selección final del cuerpo de exterminio de demonios. Dijo. Mierda santa, de verdad es ella. La increíble esposa que no tembló frente al rey demonio. También conocida como la esposa perfecta. Dios, era hermosa. Su belleza destacaba incluso en medio del jardín de hermosas flores de glicinia. No perdamos tiempo y vayamos directo al grano. Aquí en el monte Fujikasane, hay varios demonios que fueron capturados vivos por los cazadores de demonios. Permanecen aquí para este evento y las flores de glicinia les impiden abandonar la montaña. Explicó. Florecen en esta montaña durante todo el año y cubren todo desde la base hasta la mitad de la montaña. Pero la glicinia termina aquí. Dijo mientras señalaba detrás de ella, donde ya no había glicinias. Más allá de este punto hay demonios, y tienen mucha hambre. Para superar la selección final, deberán sobrevivir durante 7 días más allá de la protección de la glicinia. Buena suerte a todos. Su prueba comienza aquí. Después de decir lo necesario, abandonó inmediatamente la plataforma y nos dejó avanzar más allá del punto seguro. Oye, Rengoku, ¿cómo sonaba su voz? Pregunté. A mí me sonó normal. Aunque algunos dirían que era bastante estoica. Respondió encogiéndose de hombros. Entonces nos dividieron en varios grupos. Cada grupo subiría la montaña desde un lugar diferente. Rengoku y yo tuvimos que separarnos. Buena suerte, Seiji. Nos vemos dentro de 7 días. Dijo Rengoku con una sonrisa que eclipsó por un instante el brillo de las flores. Claro. Solo asegúrate de no salir herido intentando salvar a un desconocido. Todos los que vinieron aquí están preparados para morir. Lo dije porque sabía que era lo bastante fuerte como para superar fácilmente esta prueba. La única forma de que resultara herido sería intentando hacerse el héroe y salvar a todos, como hizo Sabito. Podemos hacer cualquier cosa que queramos, incluso lo imposible, siempre que creamos en ello. Dijo, ensanchando aún más su sonrisa. Así que puedo salvar a todos sin salir herido. Entonces yo solo tendré que matar a todos los demonios, respondí con una sonrisa, y nos separamos. Yo estaba en un grupo de 10 personas y subimos la montaña por el lado oeste.
La atmósfera se volvió inmediatamente lúgubre y una sensación de peligro hizo que mi piel se erizara en cuanto abandoné la protección de los árboles de glicinia. Esto debería ser divertido, dije, mientras mis ojos brillaban en la nueva oscuridad, desprovista de la luz de las glicinias. Podía ver a los demonios delante de mí, y estaban afilándose los dientes. Que comience la selección final. Capítulo 13, Demonio de las manos. Que comience la selección final. Pero antes, necesitaba una espada. Solo tenía una katana normal conmigo, pero necesitaba una hoja Nichirin si quería superar esta prueba. Así que hice lo que cualquier persona racional haría. Miré a mi alrededor buscando a alguien a quien robar. Mis ojos recorrieron rápidamente a las personas en mi cercanía y fijé la vista en el más débil del grupo. Era un joven delgado que parecía tener unos 20 años, su cuerpo me decía que apenas entrenaba y, por el ligero temblor de sus piernas, estaba asustado. No sabía por qué siquiera asistió a la selección final, pero estaba condenado a morir aquí. Así que le hice un favor, me acerqué a él y le di un golpe en el cuello, dejándolo inconsciente. Puedes intentarlo de nuevo el próximo año si de verdad estás decidido, dije mientras arrastraba su cuerpo montaña abajo, de regreso a la protección de las glicinias. Saqué su espada Nichirin y la inspeccioné por un momento. Estaba en buen estado, salvo por unas pequeñas mellas aquí y allá. Esto servirá. Los otros participantes que vieron lo ocurrido decidieron quedarse callados y mantenerse alejados de mí. Tomé la espada y empecé a subir la montaña junto con el resto del grupo. No tardamos mucho en encontrarnos con demonios, ya que el lugar estaba infestado de esas viles criaturas. 3 demonios aparecieron frente a mí, uno caminó hacia mí con paso confiado y una sonrisa maliciosa en el rostro, otro estaba sobre un árbol y el tercero saltó hacia mí desde unos arbustos a un lado. Era una emboscada planeada de manera bastante rudimentaria, pero por la sonrisa malvada en sus rostros podía decir que hasta ahora siempre les había funcionado. ¿Por qué luchar contra un participante tú solo y arriesgarte a morir cuando podían abrumar a uno de ellos 3 contra 1? Era menos arriesgado y luego compartirían el botín por igual. Los demonios eran criaturas inteligentes. Eso era lo que los hacía aún más repugnantes. Eran capaces de planear estrategias y sabían exactamente lo que estaban haciendo. Hice girar la espada Nichirin en mi mano y, sin siquiera dedicarle una mirada, le corté la cabeza al demonio que había saltado sobre mí. Hubo un instante de silencio mientras el demonio caía al suelo con un golpe seco y su cuerpo se desintegraba rápidamente. La atmósfera cambió al instante y los otros demonios comprendieron que quizá no había sido tan buena idea elegirme como objetivo. Mientras tanto, observé la espada en mis manos. Era efectiva, pero en mi mente era demasiado efectiva. Los demonios morían con demasiada facilidad. Sentía que ni siquiera sufrían mientras yo acababa con su asquerosa existencia. Ahora podía entender por qué si no prefería usar veneno para matar demonios. No era satisfactorio en absoluto. Sacudí la cabeza, apartando ese pensamiento poco saludable. Supongamos simplemente que tenían una historia triste para no enfadarme tanto por sus muertes tan fáciles. Miré a los 2 demonios restantes y me di cuenta de que me estaban hablando. Voy a disfrutar arrancándote las entrañas y... Dejé de leer sus labios en ese momento. Prefería el silencio a las tonterías. Me lancé hacia el demonio y, antes de que pudiera reaccionar, le corté ambas piernas y aparecí detrás de él. Soltó un grito gutural cuya vibración podía sentir. Cambié el agarre de mi espada y luego balancé la hoja Nichirin hacia arriba, de modo que pasó entre sus piernas y lo partí limpiamente en 2. Podía ser creativo con mis muertes para hacerlas más satisfactorias. El demonio que estaba en el árbol se dio la vuelta de inmediato y empezó a huir, pero mis ojos nunca lo perdieron de vista. Sonreí al ver la desesperación en su rostro. Era la cara de alguien que se había dado cuenta de que la había cagado. Corrí a través del bosque y seguí al demonio en silencio. Me aseguré de ocultar mi presencia y evité hojas y ramas para no ser detectado. Después de correr varios metros, el demonio finalmente se detuvo y saltó al suelo. Era un demonio y, aún así, su pecho subía y bajaba como si estuviera cansado. Recogí una piedra y la lancé en la dirección opuesta. El sonido captó de inmediato su atención y miró hacia allí con expresión sobresaltada. Acorté la distancia mientras él estaba de espaldas y me quedé justo detrás de él. Se quedó inmóvil. Había sentido mi presencia detrás de él. Aún no lo maté. Dejé que sufriera con el miedo y el terror. El sudor corría por un lado de su rostro y, después de varios segundos, giró lentamente la cabeza para mirarme. Fue entonces cuando atravesé su cuello con mi espada.
Mis ojos captaron cada detalle de su rostro aterrorizado y su cabeza cayó al suelo antes de convertirse rápidamente en cenizas. La noche apenas comenzaba y todavía me quedaban 7 días más. ¡Qué delicioso! Empecé a moverme de nuevo por el bosque en busca de otros demonios. Debían de disfrutar la selección final, pues era la época del año en la que podían cazar humanos. De hecho, estaba seguro de que era un evento muy esperado por los demonios de esta montaña. Pero esta vez no. Durante esa semana les mostraría a los demonios lo que se sentía ser la víctima. ¿Cuál era la prueba? ¿Sobrevivir 7 días en una montaña llena de demonios? Reformulemos eso. Intenten sobrevivirme durante 7 días, criaturas inmundas. 2 días después. Me movía por el bosque sin detenerme durante la noche y dormía durante el día. La montaña Fujikasan era enorme y, con los frecuentes ataques de los demonios, ni siquiera había recorrido el lugar completo una sola vez. Pero esa noche las cosas eran muy diferentes. No me había encontrado con ni un solo demonio porque habían aprendido a huir de mí. Ni siquiera podían pensar en cazar participantes mientras escapaban de mí. Los demonios tenían sentidos extraordinarios, así que no podía hacer mucho cuando intentaban evitarme de manera activa. Me pregunté cómo le estaría yendo a Rengoku. Curiosamente, no me había encontrado con él durante esos 2 días y, aunque no diría que estaba preocupado, me daría mucho alivio verlo. Caminaba por el bosque a mi propio ritmo cuando me detuve al ver sangre por todo un claro. Mis ojos analizaron el terreno destrozado y la sangre. De algún modo podía reconstruir en mi mente lo que había ocurrido allí a partir de las pistas. Giré hacia mi derecha y vi árboles rotos y arbustos desplazados, lo que indicaba claramente que algo grande había pasado por ese camino. El rastro de sangre también seguía esa dirección, así que decidí investigar. Unos minutos después, mis ojos finalmente encontraron al demonio responsable de todo aquello. El olor a cadáveres en descomposición llenaba el aire, pero ni siquiera reaccioné debido a lo que estaba viendo. Un demonio gigantesco del color del vómito verde estaba sentado en un claro que él mismo había creado. Su apariencia solo podía describirse como una abominación, con numerosas manos protegiendo su cuello y actuando como una bufanda, además de muchos otros brazos que sobresalían de su cuerpo. Pero lo que realmente captó mi atención fue la docena de cadáveres que yacían frente a él. Observé cómo levantaba a uno de los participantes muertos y lentamente le arrancaba la ropa. Luego una de sus manos se agrandó y le arrancó la cabeza al cadáver. Desolló la cabeza para arrancar por completo la columna vertebral mientras la sangre brotaba sin cesar. El demonio arrojó la cabeza todavía unida a la columna y luego abrió sus enormes fauces para devorar al humano en 3 mordiscos. El demonio estaba comiendo. Y, por la manera en que saboreaba la carne humana, estaba disfrutando de una comida muy tranquila. Salí del bosque y entré en el claro que había creado para comer. Su cabeza se giró de inmediato hacia mí y pude verlo estremecerse y soltar una risita. Otro más acaba de entregarse a mí. ¡Qué conveniente! Iba a matarlo. Lo siento, Tanjiro y cualquier trama que este mundo pudiera tener, pero no permitiría que esa criatura siguiera con vida ni un segundo más. Capítulo 14. Descansa en paz. ¿Qué crees que estás mirando, mocoso? No me gustan tus ojos, me ponen los pelos de punta, dijo el demonio de las manos con un falso escalofrío. Era un poco complicado leer sus labios porque, bueno, no tenía. Pero fui capaz de descifrar lo que decía por las vibraciones y el movimiento de su enorme garganta. Su forma era una abominación, era una monstruosidad mal ensamblada. Sus grotescos rasgos físicos hacían sentir que un psicópata había creado algo que incluso le encontraría repugnante. ¡Qué mal día para tener ojos! El olor de cadáveres de 2 días mezclado con el hedor del demonio me daban ganas de vomitar. Por primera vez, me arrepentí de haber entrenado la sensibilidad de mis otros sentidos. Lo odio. Lo odio a él. No vas a responder. Bueno, está bien, dijo el demonio de las manos, y los brazos alrededor de su cuerpo se movieron. A mis ojos les costó seguirlos porque su cuerpo era tan diferente al de un humano. Los músculos empezaron a formarse de la nada y los huesos se quebraban en direcciones impredecibles, mientras que el flujo de sangre también era antinatural. No sentía que estuviera viendo a un ser vivo, sentía que estaba mirando agua. Por primera vez en mucho tiempo, no podía leer el lenguaje corporal. Pelear no era una conversación. Las acciones hablaban, pero lo hacían en un idioma incomprensible. Supongo que por fin encontré una nueva habilidad que siempre había tenido. Eran demonios como él, sin una forma concreta y en un estado de cambio constante. te haré gritar, Rugió el demonio,
y entonces 5 manos se lanzaron hacia mí a una velocidad ridícula. Mis ojos se abrieron de par en par, y mi cerebro intentó entender aquellas manos que, de alguna manera, estaban alcanzándome. Seguían conectadas al mismo cuerpo, pero se alargaban a una velocidad increíble. Aún así, el mundo seguía moviéndose en cámara lenta para mí. Reaccioné de inmediato, sin desperdiciar un solo movimiento. Hice girar la espada en mi mano y, con la rapidez del viento, corté todas sus manos en distintos ángulos de unión. Pero eso no fue el final. Donde había cortado una mano, 2 ocuparon su lugar y se lanzaron hacia mí. Me vi obligado a alejarme, así que rodé hacia un lado y corrí mientras las manos me perseguían. Eran increíblemente rápidas. Podía ver cómo el demonio las controlaba y las obligaba a impulsarse hacia adelante, pero no tenía sentido. Concluí que era su arte demoníaco de sangre, algo relacionado con la manipulación de la carne. Apoyé un pie en el suelo y me giré hacia las manos que se acercaban. Conté 13. Respiré hondo y usé mi propia respiración para potenciar mis capacidades físicas. Aprendiendo de lo ocurrido antes, el demonio ya no intentó atraparme a ciegas. En cambio, sus brazos se transformaron en látigos, sin huesos, y azotaron hacia mí desde todas las direcciones. Pero mi cuerpo mejorado era más que capaz de igualar su velocidad, así que desvié la lluvia de ataques que venían hacia mí. Mi brazo se convirtió en una imagen residual mientras repelía 50 ataques en 5 segundos. «Eres fuerte, pero no lo suficiente», gritó el demonio de las manos. Yo era sordo, y aún así la fuerte ráfaga de viento producida por su grito me recorrió la espalda con un escalofrío. Las manos se fusionaron en una sola mano gigantesca capaz de proyectar una sombra sobre todo mi cuerpo. Salté hacia atrás y la mano se estrelló contra el lugar donde había estado un instante antes, dejando un enorme cráter con forma de mano. Entonces el demonio intentó ser astuto enviando sus manos bajo tierra. Pude ver su sonrisa apenas disimulada mientras las manos llegaban justo debajo de mí. Salieron del suelo intentando sujetar mis pies, pero semejante intento era, sinceramente, patético para mis ojos. Hice una voltereta hacia atrás y las corté con facilidad. Hey, lo viste venir. Eso es nuevo, dijo el demonio de la mano. Mis pies aterrizaron en el suelo, enderecé la espalda y adopté una postura audaz. Tenía miedo de muchas cosas. Pero un pedazo de mierda tan feo como él no era uno de ellos. Tienes unos trucos muy buenos bajo la manga, y pareces joven. Sus ojos se estrecharon como los de un gato juguetón. Tienes un futuro brillante como cazador de demonios. Eso hará que sea aún más satisfactorio, gritó, y luego se convirtió en una bola. Sus manos envolvieron con fuerza su cuerpo. Más brazos comenzaron a crecer de él y a envolverlo hasta que terminó convertido en una esfera, como una pelota. Eso es nuevo, dije. No sabía que podía hacer eso. Entonces rodó hacia mí a una velocidad increíble. Su cuerpo era enorme, así que tuve que impulsarme del suelo con todas mis fuerzas. Salté por encima de su cuerpo rodante, esquivándolo. Una mano salió disparada de su cuerpo en movimiento, pero la vi. La corté con rapidez antes de que pudiera alcanzarme. Su cuerpo rodó hacia el bosque, derribando todos los árboles que encontraba a su paso. El suelo tembló y dejó un largo surco de tierra tras el rastro de su poco ortodoxo ataque. Ya no puedes huir, gritó, y volvió a rodar hacia mí. Había acumulado suficiente impulso y era incluso más rápido que antes. Mis ojos emitieron un brillo púrpura mientras analizaba su cuerpo. Aprendí el patrón de su rotación y, en una fracción de segundo, calculé dónde y cuándo dejaría una abertura. Una escena del futuro se reprodujo en mi mente, y pude cortarle la cabeza de un solo tajo limpio. Actué conforme a ese futuro. Apreté la espada en mi mano. Se estaba volviendo frágil y sin duda se rompería si no conseguía un corte limpio. Aspiré enormes bocanadas de aire por la boca y éstas se transformaron en llamas. Sentí como mi cuerpo se calentaba. Hay algo sobre aprender un estilo de respiración con unos ojos como los míos. Después de aprender cada forma, te familiarizas con ella igual que con las palabras. Una vez entiendes el significado de una palabra, puedes usarla en distintas oraciones. Del mismo modo, después de aprender el concepto de una forma, puedes aplicarlo a diferentes ataques. Respiración de la llama, arte esotérico, primera forma. Mis piernas me impulsaron como una bala. Llama certera. El momento fue impecable. Mis ojos y mi movimiento perfecto me permitieron cortar al demonio justo cuando su cabeza estaba arriba mientras seguía rodando a toda velocidad. La parte superior de la esfera, su cabeza, fue cercenada limpiamente.
Un rastro de fuego siguió mi movimiento perfecto, creando un espectáculo de luz hipnotizante. El cuerpo del demonio perdió inmediatamente la fuerza y dejó de contraerse en forma de bola. Su cabeza cayó al suelo con un golpe seco, con los ojos abiertos hasta el límite por la conmoción mientras observaba su propio cuerpo desplomarse de manera lamentable. ¿Qué pasó? Se preguntó a sí mismo. Esas fueron sus últimas palabras. Solté un largo suspiro y observé cómo la hoja de Nichirin se rompía en pedazos tras mi ataque. Imaginé que aquella vieja espada no aguantaría mucho más, especialmente después de ejecutar mi propia técnica. Arte esotérico significa, literalmente, arte secreto o único. Un usuario de técnicas de respiración podía lograr tales artes tras dominar por completo su estilo de respiración. Creaban sus propias formas o versiones de un ataque. La 9ª forma de la respiración de la llama de Rengoku y la 11ª forma de la respiración del agua de Hiyu eran ejemplos de ello. Sin embargo, yo fui capaz de tomar un atajo y crear mis propias formas diferentes de un estilo de respiración después de aprender solo una. Simplemente era especial de esa manera. La primera forma de la respiración de la llama, fuego inconsciente, era un ataque en el que el usuario se lanzaba hacia el enemigo y ejecutaba un corte horizontal desde un punto ciego. Requería un gran sentido del tiempo y de la situación para atacar el punto ciego del enemigo. Mi propia versión, arte esotérico, primera forma, llama certera, era exactamente eso, pero aún más letal, ya que predecía el futuro con mis ojos y luego atacaba basándome en ese futuro con una sincronización impecable. El movimiento perfecto también me ayudó a conseguirlo, ya que literalmente no hubo ni un milímetro de error en mi ataque. Ataqué en el lugar correcto, en el momento correcto, sin fallos. Era una muerte segura. Arrojé la empuñadura de la espada que tenía en la mano y relajé el cuerpo. Las secuelas de la descarga de adrenalina siempre eran agotadoras. Me quedé de pie durante un minuto antes de caminar hacia la docena de cadáveres que el demonio de las manos había guardado para su comida. Revisé rápidamente sus cuerpos y tomé las espadas Nichirin de sus cadáveres. Luego pasé el resto de la noche cavando un hoyo para enterrar sus cuerpos. Al amanecer, había conseguido enterrarlos a todos y, tras celebrar un breve funeral y rendirles respeto, abandoné el claro desolado. Esperaba que descansaran en paz, sabiendo que había vengado sus muertes. Capítulo 15. Un cazador de demonios. El resto de la prueba transcurrió con bastante facilidad, ya que el demonio de las manos probablemente era el demonio más fuerte de la montaña. Solo era una prueba, la selección final, así que, por supuesto, los demonios de la montaña no eran tan fuertes. Aprendí que estaba demasiado sobrecalificado para esta prueba, lo cual era de esperarse, ya que incluso Tanjiro no tuvo tantas dificultades con ella y él solo entrenó durante 2 años, mientras que yo entrené durante 7. Pero no perdí el tiempo durante una semana. En cambio, realmente aproveché la prueba y todas las oportunidades de entrenamiento que ofrecía. El cuerpo de un demonio era difícil de interpretar en comparación con el de un humano. Esto no podía haber quedado más claro que en mi pelea con el demonio de las manos. La historia de un hombre estaba grabada en su cuerpo. Podía saber qué tipo de movimientos había realizado con mayor frecuencia por la constitución de sus músculos, lo que a su vez te decía cuál era su oficio. Los agricultores tenían espaldas y antebrazos fuertes, los herreros tenían hombros y tríceps grandes, los artistas tenían dedos largos y ágiles y tendones únicos, etc. Incluso en el caso de un espadachín, podía saber muchas cosas, como qué tan fuerte era, cuál era su mano dominante, su punto débil, etc. Pero los demonios eran un poco más complicados que los humanos debido a sus habilidades regenerativas y a la forma en que podían hacerse más fuertes simplemente comiendo humanos. Aún así, había demonios cuyos cuerpos sorprendentemente me indicaban que habían entrenado, pero esos demonios eran 1 entre 100. Así que aproveché la oportunidad para aprender más sobre los demonios y sus cuerpos. Tomé a Yorichi como ejemplo. Él también nació con el mundo transparente, y fue su profundo entendimiento del cuerpo humano lo que dio origen a los estilos de respiración. También fue capaz de desarrollar las formas de la respiración del sol diseñadas para matar a Muzan al ver su punto débil. Este tipo de investigación, adquirir una comprensión más profunda de mi propio cuerpo y de mis enemigos, era tan importante como el entrenamiento convencional. Además de aprender sobre el cuerpo de los demonios, también aprendí mucho sobre su comportamiento y sus hábitos esa semana. En concreto, aprendí cómo cazar demonios cuando hacían todo lo posible por evitarme y cómo encontrar sus escondites durante el día. Un dato curioso, la mayoría de los demonios solían tener una cueva o un lugar sombreado donde esconderse durante el día. Pero también había muchos demonios que no tenían esos lugares o que no podían llegar a ellos a tiempo. ¿Qué hacían esos demonios? Bueno, al parecer se enterraban bajo tierra.
Como este tipo, dije mientras observaba la tierra recién removida y vuelta a cerrar. Concentré un poco la vista y pude ver a través del suelo. Y, efectivamente, un demonio estaba durmiendo bajo tierra como un cadáver. A veces incluso excavaban túneles enteros para mantenerse alejados de la luz del sol. Saqué mi espada Nichirin y la clavé en el suelo. Estaba enterrado muy superficialmente, así que mi hoja pudo atravesarle la garganta. Su cuerpo pronto se desintegró y murió sin siquiera darse cuenta. Finalmente también me encontré con Rengoku el sexto día. Decidimos permanecer juntos desde entonces y cazamos demonios en equipo. La última noche de la selección final ni siquiera tuvimos que cazar demonios, ya que la mayoría habían sido aniquilados y los supervivientes se escondieron tan bien que se negaron a volver a salir, incluso durante la noche. Y así, la prueba llegó a su fin. Aprobé. Y con honores, debo añadir. Bienvenidos de nuevo a todos los participantes que quedan y felicidades a todos ustedes. Me alegra ver que están a salvo. Dijo Lady Amane mientras el sol comenzaba a salir por el horizonte. La selección final había terminado y, además de Rengoku y yo, había un total de 12 participantes más que lograron sobrevivir a la semana. El número me sorprendió bastante, ya que recordaba que solo unas 6 personas habían aprobado cuando Tanjiro hizo la prueba. Pero luego, al pensarlo, tenía sentido que hubiera más supervivientes, considerando que me dediqué a masacrar demonios. A partir de hoy, todos ustedes son oficialmente cazadores de demonios. En primer lugar, les entregaremos sus uniformes, por lo que debemos tomarles las medidas. Así que por favor, tengan paciencia con nosotros y permanezcan donde están. En segundo lugar, a todos se les grabará su rango en el dorso de la mano. Estoy segura de que la mayoría no está familiarizada con el sistema de rangos de los cazadores de demonios, así que permítanme explicarlo. Dijo Lady Amane, y pasó a explicar cómo funcionaba el sistema de rangos y qué debía hacerse para alcanzar cada uno. Los rangos eran los siguientes. 1. Kinoe. 2. Kinoto. 3. Inoe. 4. Inoto. 5. Tsuchinoe. 6. Tsuchinoto. 7. Kanoe. 8. Kanoto. 9. Mizunoe. 10. Mizunoto. A todos se nos asignó el rango de Mizunoto y tendríamos que ascender desde allí. También estaban los Hachira, o pilares, como los llamaban, pero se decía que eran imposibles de alcanzar para la mayoría de las personas. Bueno, para mí no. Ja 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 ja. Sin duda alcanzaré el rango de Hachira y asumiré el deber de mi padre. Y él también. Ahora pasemos al siguiente tema. Dijo Lady Amane mientras daba una palmada. Su acción me puso alerta y concentrado, así que pude percibir la perturbación en el aire. La seguí y me di la vuelta. Vi 13 cuervos volando hacia nosotros y todos descendieron hacia cada uno de los participantes. Excepto hacia mí. Una vez sí voló cerca de mí, pero no era un cuervo. En cambio, era un extraño gorrión con una combinación de colores rojo, blanco y negro. También tenía una característica notable que atrajo inmediatamente mi atención. Sus ojos estaban completamente muertos. Parecían los ojos de un pez muerto, y el pájaro irradiaba una enorme actitud desafiante. Me giré hacia Rengoku, que tenía un cuervo normal sobre el hombro. Tenía su habitual sonrisa radiante mientras le decía al ave que esperaba trabajar junto a ella. Oye, creo que el mío está averiado, dije mientras señalaba al gorrión que volaba justo sobre mi cabeza. Rengoku me miró antes de estallar en carcajadas. Te queda perfecto. Si no supiera que es tan amable, me lo tomaría como un insulto. Finalmente le ofrecí una mano al ave, pero en lugar de posarse sobre ella como un pájaro normal, se sentó en la palma de mi mano como si estuviera en un nido. Pasé un minuto simplemente mirando sus ojos muertos, esperando que al menos dijera algo, pero permaneció en un silencio interminable. Mierda. ¿De verdad me dieron un pájaro mudo solo porque soy sordo? Quiero decir, en realidad no hará mucha diferencia, pero vamos, ¿cómo se supone que lo use como mensajero? Que no fuera un cuervo no me molestaba, ya que sabía que había cazadores de demonios con aves distintas como mensajeras. Zenitsu también recibió un gorrión en lugar de un cuervo. Pero, al menos, denme uno que funcione. Es mucho pedir. Espera, así se siente la discriminación. Estos son sus cuervos Kasugai. Serán sus valiosos compañeros como cazadores de demonios y actuarán como mensajeros para facilitar la comunicación. Observé a los demás participantes y a sus cuervos. Aunque esperaba que fuera complicado, no fue difícil interpretar las palabras que salían de ellos.
La contracción de sus gargantas y el movimiento de sus lenguas eran casi iguales a los de los humanos. Entonces, ¿cómo te llamas? Pregunté mientras miraba los ojos muertos de mi gorrión. ¿No tienes nombre? Eso planteó dos problemas. Uno, mi gorrión no tenía nombre. Era ella, y me estaba pidiendo que le pusiera uno. Segundo, ¿cómo demonios podía comunicarme con ella? Sabía que el mundo de Demon Slayer tenía muchos elementos sobrenaturales, con fantasmas enseñando a los personajes y demonios que básicamente tenían hechizos mágicos, pero realmente quería saber cómo era posible que la entendiera perfectamente. Se mantenía tan quieta que quizá tenía algo que ver con sus ojos. No. Seguían tan muertos como siempre. Negué con la cabeza y dejé de pensar en ello. En su lugar, usé el cerebro para pensar en un nombre para ella. ¿Qué tal si te llamo Cuervo? Le dije al gorrión. Me miró directamente a los ojos y dijo que era demasiado perezoso y que no apreciaría que la asociaran con sus molestos compañeros. Entonces, Raven, dije. Se parecía a lo que era, un cuervo Kasugai, y sus ojos muertos y su actitud me recordaban a Raven de Teen Titans. A partir de ahora, te llamarás Raven. Ella saltó sobre mi cabeza y se hizo un nido en mi cabello. Ahora, para la tarea final, todos ustedes deberán seleccionar un mineral con el que se forjarán sus espadas Nichirin, también conocidas como katanas que cambian de color. Dijo ella. Sus hojas estarán listas en un plazo de entre 10 y 15 días, pero deberán elegir el mineral ahora. Los trabajadores que vivían en las montañas salieron y trajeron distintos minerales. Los participantes fueron eligiendo sus minerales preferidos uno por uno. Cuando por fin llegó mi turno, hice una pregunta. Lady Amane, ¿sería posible escribir una carta a mi herrero para que haga algunos cambios en mi espada? Pregunté. Lady Amane asintió. Eso será posible. Solo asegúrate de no pedir algo exagerado. Le di las gracias y luego procedí a elegir el mineral más grande del montón porque lo que estaba a punto de solicitar sin duda requeriría un mineral mayor que el de los demás. Todos pueden abandonar la montaña como cazadores de demonios oficiales. Y ese día, a la edad de 13 años y 10 meses, me convertí en un cazador de demonios. Bueno, así termina el video de hoy. Espero les haya gustado y suscríbanse para más. Hasta la próxima.